Bueno, estamos con César Camuso, entrenador del equipo Sub-23 en la pasada temporada, que repite este año. César, ¿cuáles son los objetivos? ¿Cómo ves al equipo para esta temporada que empezará en breve? Bueno, este año vamos a seguir repitiendo el objetivo del año pasado, que era formar jugadores para alimentar al primer equipo y que el salto de Sub-18 al primer equipo no sea tan drástico. Y sobre todo seguir consolidando, ya que es nuestro segundo año, el primer año fue muy positivo, seguir consolidando el equipo, seguir armando, seguir teniendo el buen ambiente que tenemos y sobre todo enseñar a competir y, volvemos a repetir, a seguir formando más jugadores para el primer equipo. La temporada pasada, ya lo has dicho, fue yo creo una experiencia muy positiva para los jugadores, porque estábamos comentando ahora que de los que empezaron con el Sub-23, muchos acabaron jugando en el primer equipo, el grupo élite, digamos, el ascenso. Sí, creo que en ese sentido fue lo más positivo, tanto creo, para la directiva, para el cuerpo técnico, para todos, estamos todos muy contentos. Primero que los chicos lo han tomado con mucha gana, con mucha ilusión, y al final de la liga, que es la parte más importante para todos los equipos, 9 de nuestros jugadores, o incluso 10 creo, si no me equivoco, han estado compitiendo con el primer equipo en la zona de élite y jugadores que eran prácticamente titulares. Eso creo que fue la parte positiva. Y luego el resto, eso ha hecho que el club y muchos jugadores sub-18 se anime y se ilusione a querer dar el salto ya a senior y no ver un primer equipo tan distante, sino que tal un sub-23 de filtro y a su vez poder alimentar y poder competir con el primer equipo, que es la idea del club y de todos nosotros. ¿Y cómo se entrena eso? ¿Qué les dices? ¿Qué les haces? ¿Cómo consigues que la gente se esté enchufada y juegue en ese sub-23 y acabe llegando al primer equipo? Lo digo todo, ¿no? Bueno, di casi todo. Nada, creo que para mi forma de pensar, el que más ilusionado tiene que estar es el club, el cuerpo técnico, transmitir esa ilusión a ellos y después tener jugadores referentes como Aarón y muchos más que han venido, han subido y generar ese vínculo. Sobre todo creo que no dejan de ser criaturas y creo que con cariño y enseñándole y todo eso y paciencia, mucha paciencia hacia ellos porque el salto es muy grande, y la Liga Nacional, aunque parezca no, es muy competitiva. Hay equipos de División A donde no ha pasado que han bajado jugadores de primer equipo, jugadores de selección nacional juegan contra nosotros. Y los chicos nuestros han sabido responder en eso por la ilusión y las ganas que tienen de jugar y de desafiarse contra eso. Y eso es ganas de competir. Y creo que es lo positivo para todos. Y se marca un objetivo, el cuerpo técnico, no, pues mira, queremos llegar hasta aquí o simplemente es trabajar y como el año pasado a disfrutar el rugby. A ver, objetivo te tenés que marcar, porque si no te marcas un objetivo no sabes hasta dónde vas a llegar. Obviamente marcamos objetivos que sean realistas. Quedar campeón de liga o no puede ser bueno, puede ser malo, porque al final no es una competencia que quedar campeón no pasa más de ahí. El objetivo es otra vez que los jugadores crezcan y compitan para llegar al senior, que es el objetivo marcado por nosotros, por todo el club. Que el que no llegó ya de entrada al primer equipo pase por ese filtro, pero que sí que llegue al primer equipo. Ese es el objetivo principal nuestro. ¿Cómo lo trabajamos? Con ellos, preguntando, tratándolo, y obviamente el salto también es físico, hay que tener una gran preparación física, una gran corrección técnica y muchas veces el salto de su 18 al primer equipo es la velocidad. Entonces hay que ir con ellos un poco más despacio hasta que enganche ese ritmo, esa velocidad de juego. Y trabajar con ellos día a día. Muy bien, César, gracias. Nada.